Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy su gine, la doctora Noemí Marcelo. El día de hoy tenemos la compañía de nuestra amiga y pediatra, la doctora Nayeli García Mendoza, y hablaremos sobre un tema muy importante que es amenaza de parto pretérmino, sus afecciones en la paciente y en el bebé. Como sabemos, la definición de amenaza de parto pretérmino es el conjunto de signos y síntomas relacionados con la posibilidad de terminación del embarazo, sin que el producto reúna condiciones de viabilidad, independientemente del peso o de la edad gestacional. Esto es muy importante porque los bebitos, cuando nacen prematuros, el riesgo de complicaciones aumenta bastante. Sabemos que a un 20% de los nacimientos pretérminos son indicados por razones maternas o fetales. Restricción del crecimiento intrauterino, preeclampsia, que son pacientes que se sube la presión durante el embarazo, placenta previa, que es donde se implanta o el lugar donde se implanta la placenta en el útero, o alteraciones en el registro que se hace en la mamita, que es el estudio de cinturones, y que hay alteraciones en la frecuencia cardíaca. El 30% de estas incidencias o riesgos o complicaciones resultan de la salida de líquido que llamamos ruptura prematura de membranas. Del 20 al 25% son el resultado de infecciones, ya sea infecciones de vías urinarias o cervicovaginitis que nunca se trataron en las pacientes. Pueden ser infecciones intraamnióticas que afectan la bolsita de líquido donde está el bebé. Y el 25 a un 30% son las formas espontáneas sin causa aparente. Es importante que sepamos un poco, amiga, de la clasificación del embarazo pretérmino. La doctora Nayeli nos hablará un poco sobre esta clasificación. Sí, claro. Sí, definitivamente es importante porque tiene que ver con la morbilidad, es decir, la prevalencia de enfermedades e incluso la mortalidad, es decir, el riesgo de muerte en nuestro bebé. Entonces vamos a tener que los recién nacidos pretérminos se denota cuando la finalización del embarazo va a ocurrir entre las 33 y 36 semanas de gestación, contando que es importante hacer énfasis o hincapié en que un embarazo normal dura entre 37 y 40 semanas de gestación. Vamos a denominar al bebé pretérmino moderado aquel producto que nace entre las 29 y 32 semanas de gestación, y a un pretérmino extremo o prematuro extremo a un bebé que nace con 28 semanas de gestación o incluso menos, ¿sale? Y bueno, nosotros tenemos que, como comentábamos ya, es una de las causas más importantes que confiere internamientos o hospitalizaciones. Yo quisiera que ahondaras en aquellos factores de riesgo maternos, obviamente, que pueden condicionar un parto prematuro para que las pacientes sepan cómo evitarlos. Claro, existen muchos factores de riesgo. Principalmente tenemos que irnos en una historia clínica adecuada, tenemos que interrogar bien a la paciente para conocer qué antecedentes de importancia tiene. Uno de ellos es el antecedente de nacimientos con embarazos pretérminos. Si la paciente ya tiene este diagnóstico antes, es importante vigilar porque hay mucha posibilidad de que se vuelva a presentar. Las pérdidas gestacionales en el segundo trimestre. Muchas pacientes refieren que tuvieron pérdidas en el segundo trimestre, sin dolor, sin contracciones, y tuvieron la expulsión del bebé. Es importante conocer si las pacientes han tenido cirugías en el útero o en el cuello de la matriz. Principalmente las pacientes cuando tienen miomas les realizan un procedimiento que se llama miomectomía. La miomectomía es extraer el mioma que se encuentra en el útero para ayudar a que así la paciente pueda embarazarse. El tener el antecedente de miomectomía nos habla de un riesgo de amenaza de parto pretérmino y la paciente tiene que comentarlo. Otro de los riesgos o factores importantes es que hay muchas pacientes que tienen antecedente de virus del papiloma humano. Realizaron papanicolao, colposcopía y algunos estudios donde se diagnosticó una lesión importante y les realizaron un procedimiento que se llama cono cervical. El cono cervical es quitar un pedacito de la zona del cérvix para eliminar la lesión y mandar a estudiar por patología. El realizar este procedimiento nos puede acortar el diámetro del cérvix y provocar una incompetencia ísmico-cervical, que quiere decir que el cuellito de la matriz sea tan pequeño o tan delgado que impida que el bebito llegue a término
y antes de que sean 38 o 39 semanas tengan contracciones, dilatación o hasta ruptura de las membranas. Es bien importante que si tienen alguna antecedentes de cirugías uterinas o de cirugías en el cuello de la matriz, lo mencionen en la historia clínica para tomarlo muy en cuenta y realizar un estudio que se llama, hacer un ultrasonido con diámetro del cérvix uterino. Es importante también el anteparto, saber si son embarazos gemelares, embarazos triples, si tienen mucho líquido que llamamos polidramnios, si tienen cirugías intraabdominales previas, si han tenido muchas infecciones vaginales o si la mamá tuvo algún impacto, algún trauma o algún accidente que puede estar causando esta amenaza de parto pretérmino. Estos principales son los factores en la mamá. Ahora vamos a hablar un poquito de cuando ya nace el bebé con un parto pretérmino o pretérmino y qué riesgos puede tener el nacer con un bebito antes de las 36 semanas. Bueno, pues vamos a manejar que los riesgos van desde aparatos y sistemas. Tenemos muchos y muy diversos riesgos. Los principales y que suponen mayor tanto hospitalización como afección en el bebé, tanto de salud como riesgo de muerte, va a ser la patología respiratoria. Nosotros tenemos un bebé cuyos pulmones no alcanzaron su periodo de desarrollo adecuado y son muy susceptibles de padecer algo que se llama síndrome de la membrana hialina, que les va a condicionar dificultad respiratoria y en todos los casos necesidad de oxígeno medicinal en las diferentes modalidades que tenemos. Es muy importante que las mamás conozcan que esta cuestión de la inmadurez puede prevenirse con su ginecólogo en aquellas que tengan alguno de estos factores que estás mencionando. Se puede intervenir mediante la administración de los corticoides antenatales que favorecen y mejoran el pronóstico respecto a esta patología. Una vez que el bebé ha nacido, nosotros como pediatras la intervención la hacemos administrando también surfactante exógeno. ¿Qué es esto? Los bebés no solo es la inmadurez del pulmón, sino la escasa producción de una sustancia que favorece que los alvéolos, que son las células donde se realiza el intercambio gaseoso, se puedan expandir. Ellos prácticamente no tienen, entonces se les administra de manera profiláctica o por tratamiento cuando ya desencadenaron el cuadro de la membrana hialina. Okay. ¿Qué otras complicaciones pueden tener estos bebés? Malas adaptaciones pulmonares, que usualmente son transitorias, complicaciones derivadas del oxígeno medicinal a volúmenes elevados como neumotórax, que son situaciones muy delicadas. También pueden desarrollar los bebés pretérmino una alta frecuencia hipertensión pulmonar primaria, que también es un diagnóstico que confiere un pronóstico bastante sombrío. Okay. Llegan a tener también patología neurológica. Es muy importante en la escala madurativa. El sistema nervioso tiene pasos de desarrollo que no se han podido dar y sobre todo en los prematuros. Uno de ellos es la inmadurez en la vasculatura a nivel cerebral, que puede condicionar hemorragias intraventriculares. Esta es la principal causa de que los pacientes puedan tener una hidrocefalia como secuela no congénita, es decir, se desarrolló a partir de la cuestión de la hemorragia intraependimaria. Sí cabe recalcar que esto es directamente proporcional. Entre menos semanas de edad gestacional tenga el bebé y menor peso, con un peso menor a 1 kilo, mayor es el riesgo de que esto ocurra, independientemente de la vía de nacimiento. Y se disminuye hasta el 10% o menos del 10% en aquellos bebés que han nacido con más de 34 semanas o más de 1 kilo 200, 1 kilo 500. Okay. Ajá. Patologías hematológicas. Nuestros bebés también suelen tener muchas complicaciones a este nivel. La principal causa es, aquí vamos a ver la anemia, la necesidad de transfusiones, no solo por las extracciones repetidas de sangre, sino también por la baja reserva de hierro condicionada por la disminución en la exposición de las reservas maternas por el embarazo corto,
digámoslo de esta manera. Los bebés también suelen presentar alteraciones a nivel de su sistema inmunológico. Estamos hablando de que es un sistema inmunológico muy inmaduro. Las vacunas naturales, los anticuerpos, la mayor producción o la mayor transferencia de mamá a bebé ocurre en el tercer trimestre. Okay. Y como este periodo se encuentra cortado, nuestro bebé va a tener una inmunidad humoral, es decir, producida por anticuerpos escasa. Entonces esto lo va a hacer susceptible a infecciones. La más grave que vamos a tener va a ser la sepsis. Okay. Y finalmente las condiciones gastrointestinales. La inmadurez del tracto digestivo conlleva que estos bebés tengan poca tolerancia a la alimentación. Es por ello que muchos de ellos, y si combinas el trastorno respiratorio, van a permanecer largo tiempo en ayuno, claro, hasta que la capacidad gástrica nos permita administrar algo que se llama estímulo trófico, que son cantidades muy pequeñas de leche para favorecer la tolerancia. Okay. Y la patología más grave que la prematurez por sí sola conlleva el factor de riesgo sería la enterocolitis necrosante, que también es una situación muy delicada y que es muy frecuente en los bebés pretérminos. Claro. Bueno, como podemos darnos cuenta, es una información muy importante. No solo nos afecta a las pacientitas durante el embarazo, sino entre más pequeño sea el bebito, más complicaciones puede tener. Es importante que lleves un buen control prenatal, que informes durante tu historia clínica o exploración los antecedentes que tienes de importancia y llevar un buen control. Realizar tus chequeos, tus ultrasonidos para detectar a tiempo el riesgo de amenaza de parto pretérmino y en caso de necesitar un esquema de maduración pulmonar, aplicarlo a tiempo. Este esquema no se indica a todas las pacientes, solamente a las que tienen riesgo de amenaza de parto pretérmino. Si tienes más dudas o preguntas sobre este tema, háznoslas saber. Vamos a estar al pendiente de las preguntas para hacer otros videos porque es muchísima información importante, principalmente con respecto a pediatría, que se enfocan en el bebé después de que ya nacen y es donde puede haber más complicaciones dependiendo de las semanas de embarazo en las que haya nacido el bebé. No sé si quieres agregar algún otro comentario, amiga. Sí, yo creo que es importante que nos pudieras comentar, amiga, pudieras referir algo acerca de la conducta obstétrica. Muchas mamás que ya desencadenaron el trabajo de parto tienen muchísimas dudas acerca de cómo pueden nacer su bebé. ¿Pueden nacer vía vaginal? ¿Pueden nacer por cesárea? ¿Cuál es la indicación? ¿En qué casos nosotros podemos esperar a un bebé que nace por cesárea o a un bebé que nace por parto? Muy bien, ok, esto va a depender mucho de la patología por la que la paciente tiene esta amenaza de parto pretérmino. Si son pacientes que a pesar de que hacemos una uteroinhibición con medicamentos no se controla o sigue la actividad o sigue la amenaza de parto pretérmino y estamos hablando de un producto pretérmino extremo, lo más ideal es un parto. ¿Sale? Si hay condiciones en los bebitos que puedan mejorar el bienestar fetal, antes de las 34 semanas indicamos una cesárea, ¿sale? Si son pacientes que tienen 34 semanas o más, que tenemos la posibilidad de colocar el esquema de maduración, de controlar la amenaza de parto pretérmino, lo más ideal es un parto, ¿sale? Pero esto no es siempre seguro, va a depender mucho de la paciente, de la patología, porque muchas veces, a pesar de que tengan 34 semanas o más, pero es una paciente preeclámptica, que no podemos controlar esas cifras tensionales, nos damos a una indicación de cesárea. Pero si son pacientes que tuvieron una infección de vías urinarias, tienen 34 o 35 semanas, la infección se pudo controlar, podemos indicar un parto. Entonces, es importante que sepan que no hay una indicación absoluta de parto o una indicación absoluta de cesárea. Va a depender de la patología de la paciente, de las semanas de gestación y si se puede o no controlar esa amenaza de parto pretérmino o con una inductoconducción se puede llevar a cabo un trabajo de parto, ¿sale? Entonces, es lo importante que lleves un control prenatal para que tu médico, porque todas las pacientes son diferentes, tu médico lleva un control contigo, él va a decidir si puede ser un parto o una cesárea, si tiene riesgos o complicaciones o puede complicarse un parto. Él va a decidir si esto se puede controlar o no y él es la mejor opción. Llevar un buen control prenatal para que tu médico
esté vigilando si tienes riesgos de amenaza de parto pretérmino, él indique el esquema de maduración en caso de que lo necesites y él informe si es necesario un parto o puede ser un parto o si él indica una cesárea. ¿Ok? Entonces, si tienen más dudas o preguntas sobre el tema de amenaza de parto pretérmino, no olviden anotarlas en la cajita de comentarios, darle like y compartir. Agradecemos una vez más a la doctora Nayeli García Mendoza, que es una experta pediatra inmunóloga que se encuentra en la zona de Lindavista, por si alguien quiere sacar cita con ella, es una experta en los temas sobre bebés. Y bueno, yo soy su gine, la doctora Noemí Marcelo, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.